yo trabajo desde hace muchos años, desde la filosofía y la antropología, con una mirada bastante híbrida, un poco doble que podríamos decir, porque he estudiado y bueno, investigado desde las dos perspectivas y bueno, pues en los últimos años sobre todo me he venido centrando en una línea de investigaciones que es en torno a la lactancia materna o lactancia humana. He tenido dos líneas de trabajo anteriores, también coetáneas a veces con la de la lactancia, pero por diversas razones en estos, diría yo ya, la última década me he centrado muy específicamente en este tema. Es un tema que me suele pasar algo cuando la gente sabe que trabajo en filosofía y les cuento que trabajo sobre lactancia, la gente no lo entiende. Suele despertar bastante estupor y curiosidad porque no es un tema que se considere a priori o de forma automática o de forma popular una cuestión de relevancia filosófica. Incluso la propia Simone de Beauvoir tiene la famosa afirmación sobre que la amamantar y gestar no son proyectos, ¿no? Son cuestiones puramente inmanentes, asumiendo la diferencia, en fin, de importancia, ¿no? Entre la trascendencia y la inmanencia. Bueno, pues yo trabajo precisamente sobre eso, precisamente considerándola como un proyecto, ¿no? en el sentido fuerte, filosóficamente hablando, en el sentido fuerte también de ontología. Y bueno, pues trabajo desde elementos más de tipo epistemológico, analizando conceptos tradicionales asociados a lactancia, también desde la mirada más antropológica, desde las variantes socioculturales, incluso de diferentes tradiciones. Yo hablo a veces de culturas de lactancia, del pasado, del presente y también con una comparativa transcultural. Hay una parte, por tanto, de trabajo más teórica, epistémica, digo, de análisis de esos elementos. Hay una parte también muy aplicada de transferencia, por supuesto, pero también aplicada en el sentido de promoción activa de una cultura de lactancia que podríamos decir lactivista, ¿no? Que es otro de los grandes términos, neologismos que se ha venido acuñando en las últimas décadas por parte además de los grupos fundamentalmente. Después se ha trabajado a veces en estrategias multimodales, pero sobre todo ha sido trabajo espontáneo y voluntario de la mayor parte de veces mujeres madres lactantes que han venido trabajando en movimientos sociales potentísimos, en reclamación de derechos, acuñado de nuevas categorías y diferentes formas de derechos asociadas a la lactancia. En fin, ya te digo, hay muchas cuestiones diferentes, ¿no?, que tratar ahí. Pues creo que mi investigación contribuye a los objetivos de Filolab de diferentes maneras, tal vez de manera tampoco tan autoevidente, ¿no?, como pasaba con el mismo entendimiento de la lactancia dentro del ámbito filosófico, pero en realidad de maneras muy potentes, ¿no?, si bien no evidentes al inicio. Por un lado está la cuestión de el volcado, la dimensión de la filosofía hacia la sociedad civil, ¿no?, y los objetivos de transferencia y de filosofía práctica, filosofía aplicada en relación con temas que no han sido considerados de relevancia filosófica, en mi caso en gran medida con un matiz de género, una perspectiva de género importante. No lo han sido porque han sido asuntos tradicionalmente considerados de mujeres, con todo lo que implica simbólicamente, ¿no?, en hablar de asuntos de mujeres, y luego también, por ejemplo, en relación con el objetivo sobre ese desdibujado entre emisor y receptor de conocimiento, y en la medida en que gran parte de las investigaciones que estamos llevando a cabo sobre lactancia desde estas perspectivas precisamente ponen de manifiesto cómo está habiendo una comunicación, y también en grandes campos de controversia y también de entendimiento, entre esos grupos que podríamos considerar de sociedad civil, de madres autogestionadas en grupos más o menos acéfalos, otros más o menos constituidos, que generan incluso experticia y conocimiento experto sobre lactancia, principalmente en términos muy amplios, y la clase considerada experta, especialmente además la clase experta por antonomasia, que es la clase médica, ¿no?, el conocimiento experto que viene de la mano de la biomedicina. Ahí hay podríamos decir, como una gran charnela, un punto de inflexión entre la forma de conocer, concretamente sobre lactancia, que lleva ya décadas poniéndose de manifiesto, y creo que es un asunto de gran importancia, y creo que es fundamental que la filosofía
filosofía no solo no sea ajena a eso, sino al revés, que encabece en gran medida muchas de estas reflexiones y les ayude también a desambiguar, a clarificar, a complejizar también muchas de estas miradas, más allá de las viejas dicotomías ya muy oxidadas, pero que siguen funcionando en gran medida, ¿no? El juego suma cero y muchas de esas cuestiones. Para mí Filolab pues es muchas cosas, ¿no? Es un conjunto de cosas, de objetivos, de intereses, pero principalmente de personas, ¿no? Principalmente creo que es una comunidad, una constelación de personas y proyectos muy distintos, pero en los que yo sí veo un claro hilo conductor en esa orientación pública, esa vocación hacia lo público. Y bueno, creo que es un espacio de posibilidad abierto, que ya ha dado frutos tangibles y reales, pero que tal vez todavía, tal vez lo más interesante incluso esté por llegar todavía, ¿no? Ya que hay tantísimas líneas abiertas, vías de trabajo, objetivos, miradas confluyentes y divergentes, que creo que, bueno, que prometen mucho y en los que yo desde esta condición que os decía tan anómala en la filosofía, o desde estos temas outsider, entre comillas, que cada vez lo son menos, me siento especialmente cómoda.